Me llama mucho la atención este primer trino que vemos aquí de Gustavo Petro. Él, como siempre, publicando sus ensayos en Twitter, que es además su medio oficial de comunicación. Mientras otros países censuran este medio, pues Colombia por fortuna no ha llegado hasta allá. ¿Y qué sería de Colombia donde censuren el Twitter? Ustedes se imaginan, se queda Gustavo Petro sin su medio oficial, sin el micrófono. Llama la atención que es una respuesta otra vez a una periodista. Rara vez vemos que Gustavo Petro le responda a los periodistas. Por lo general responde a las periodistas. Y por aquí vemos que Luz María Sierra del medio El Colombiano dijo: Carolina Corcho se corchó. Dos chequeos de datos la desmienten. Uno, Colombia no gasta más presupuesto en salud per cápita que el Reino Unido. Pues eso es obvio. ¿Cómo va a gastar Colombia más presupuesto en salud per cápita que el Reino Unido? Hágame el favor, que el Reino Unido. Yo vivo en Irlanda. Irlanda, como ustedes saben, no es Reino Unido, pero también viví en el Reino Unido, y a diferencia que hay entre el sistema de salud irlandés y el del Reino Unido, el del Reino Unido es de lejos mucho mejor. Y las EPS de Colombia eran mejores que el sistema de salud del Reino Unido. Esto lo puede corroborar cualquiera. Cualquiera que, como yo, haya sido usuario y cotizante de ambos servicios, ¿cierto? Porque es que cualquiera puede hablar del sistema de salud español, cualquiera puede hablar del sistema de salud irlandés, del sistema de salud del Reino Unido, inclusive del sistema de salud de Estados Unidos, sin haber sido nunca usuario del mismo. Otra cosa es haber cotizado en el sistema de salud, en el régimen común de la CPS colombiano, haber cotizado además en el régimen especial del magisterio, haber cotizado en el régimen de salud del Reino Unido y estar cotizando ahora en el régimen de salud irlandés. Digamos que ahí se pasa un poco de la teoría a la práctica. Y el segundo chequeo que desmiente a Carolina Corcho es cátedra de lanzar datos falsos o amañados. Por aquí, por Jonathan García. Vamos a mirar. Esta vez la exministra asegura que Colombia tendrá un presupuesto per cápita mayor al del Reino Unido y varios países del mundo. En verdad, tendremos más recursos por persona que el sistema de salud británico. Falso. El sistema de salud británico es operado por una institución pública llamada Servicio Nacional de Salud, conocida por sus siglas en inglés NHS o NHS para los que tienen inglés americano, y eso es National Health Service. En 2022-2023 el Departamento de Salud tuvo un presupuesto de 181 millones, 181 mil, millones de libras. Al National Health System de Inglaterra se le asignaron 155 mil millones de libras. Pero también se tiene que sumar los costos del NHS de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En total serían casi 160 mil millones solo atención en salud. La población estimada para 2023 en Reino Unido fue de 68,3 millones de personas. En 2023 la libra esterlina estuvo por varios meses rozando los 6.000 pesos, pero hagamos las cuentas con 5.400 a lo que está hoy. 2.335 libras por 5.400 equivale a 10.155.000 pesos. El presupuesto en salud del Reino Unido en 2022-2023 fue de 10 millones de pesos por persona. Si el presupuesto para la atención en salud para 2025 quedó en 96 billones de pesos y la población proyectada es de 53,1 millones de personas, en nuestro presupuesto per cápita para 2025 sería de este cálculo que hacemos aquí. Cuando lo dividimos nos da 1.807.909 pesos. Esto es 5 veces menor, señores. 5 veces menores. Y eso que les hice el cálculo con las cifras de 2023. La proyección para 2024-2025 en términos reales que se le asignará al sector salud en Reino Unido sube a 210 billones de libras. Lo de otros países, perdón, no es falso, pero sí acomodado. Obvio, tenemos más que Nambia o Haití. Colombia siempre ha atendido y tendrá más recursos per cápita que al menos otros 100 países
que son más pobres, pero tenemos menos recursos por persona que todos los países de la Unión Europea. ¿Cómo puede decir así tan descaradamente que tenemos más recursos por persona que el Reino Unido y que otros países del mundo? Obvio, no es cierto, pero es que ¿en qué cabeza cabe creer que esto es cierto? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿A quién se le ocurre por lo menos pensar que Colombia va a tener más recursos asignados a la atención en salud que un país como el Reino Unido? Si es que esto es una monumental incoherencia ya de entrada, porque aquí cada que uno hace una comparación para dejar mal al gobierno nacional con otro país, nos dicen que no se puede comparar y de hecho nos sacan chistes malos, como no se puede comparar con Dinamarca con Dinamarca. Eso está como el chiste horroroso ese de no confundir el canal de Panamá con el pan de su mamá. Pero entonces cuando de pronto ven la luz y creen que se puede hacer una comparación para poner a Colombia por encima, ahí sí les sirve la comparación. Háganme el favor, pero es que eso es obvio. No había ni siquiera que ir a las fuentes ya para dudar. Pero Jonathan García dice que cómo miente así tan descaradamente. Pues porque ella sabe que los seguidores de ella no van a ir a verificar los datos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, este video de la señora Corcho, que entre otras cosas la están presidencializando, oiga, líbranos, señor, de una presidente en Colombia como esta. Esto sí que sería peor que el mismo Petro. Por algo ya no está en el gobierno. Por algo como ministra de Salud fracasó tanto que cayó rapidito. Entonces, líbranos, Señor, toquemos madera, toda la madera que pueda, para que Colombia no vaya a tener nunca una señora como esta en la presidencia. Pero entonces cuando vamos y vemos solamente este video que fue publicado el 4 de enero de 2025, tiene 616 RTs. 616 personas compartieron esto como si fuera cierto. Y hemos tenido personas que no son de mi agrado, pero que son serias, como Alejandro Gaviria, en temas de salud es un tipo serio. Y fue tan serio para Gustavo Petro en algún momento que lo consideró y lo puso ministro de Educación. Lo que pasa es que ahora ya no les gusta porque, claro, los está contradiciendo. Y ella habla muy convencida de que está diciendo la verdad. Pero hemos tenido medios de comunicación, hemos tenido fuentes internacionales y fuentes locales entrando a debatir, ni siquiera cancelando como hacen ellos a Carolina Corcho, no, se entra a debatir, como en este caso, con los datos oficiales del Servicio Nacional de Salud inglés o británico, porque incluye todo el Reino Unido, National Health System, y estamos mostrando los datos oficiales de que la señora Corcho miente. Y ellos tuvieron que inventarse inclusive un numeral, un hashtag para defenderla. Pero estábamos en vacaciones, paréntesis, estábamos en vacaciones. Recuerden que este es el programa de opinión de Hernán Opina. Si no me han seguido, les recomiendo que me sigan en todas mis redes sociales, @Hernán Opina, para que estemos aquí todos los días hablando y echando carreta sobre lo que está pasando en el mundo. Nos desestresemos aquí un rato, porque pues afortunadamente todavía somos libres de opinar. Y bueno, yo que no estoy allá, en ningún momento voy a ser censurado así se les ocurra poner la censura como lo han pensado ya algunos de los que están promoviendo la ley de medios. Cierro paréntesis. Entonces aquí estamos mostrando los datos oficiales del gobierno británico. Ojo, del gobierno británico, porque es que estos señores muy acomodados, sin entender cómo funciona el Reino Unido, que son 4 países, entre otras cosas, vienen a hablar de que el sistema de salud en Colombia asigna más dinero per cápita que el mismo Reino Unido. Oiga, pero ¿quiénes se creyeron? Y es que el Reino Unido es una de las primeras economías del mundo, no de la OCDE, del mundo. No, yo no estoy informando, ya llegaron, yo no estoy informando, yo estoy opinando. Y a mí nadie me va a venir a decir opine bien o opine mal, porque no hay opiniones buenas o malas. Yo estoy hablando de unos datos que matan relatos. Aquí estamos hablando de que Corcho dice, ojo pues, vamos a resumir estos 10 minutos. Corcho dice que el sistema de salud, que la UPC en Colombia
Es decir, el dinero que el gobierno le asigna a cada paciente en Colombia es superior al dinero que el gobierno británico le asigna a cada paciente en el Reino Unido. Entonces aquí vamos y miramos el Sistema Nacional de Salud, que es como decir el Ministerio de Salud británico, y vamos a ver si eso es cierto. Y las cifras oficiales del sistema británico nos dicen que eso es falso. Y estamos diciendo que así como Alejandro Gaviria ha salido a decir que la señora Corcho miente, pues muchos medios y muchas fuentes han salido a decir lo mismo. Pero ellos siguen defendiendo lo indefendible. Que una persona X como yo o como cualquiera de ustedes salga a defender lo indefendible, eso es hasta pasable. Pero que el presidente Gustavo Petro diga el 99% de lo dicho por la ministra Corcho es absolutamente cierto. Lo primero es que usa adverbios donde no hay necesidad de poner adverbios. Y lo segundo es que está reconociendo que por lo menos en el 1% la señora Corcho miente. O sea, el mismísimo Gustavo Petro le está diciendo al país, créanle a Carolina Corcho el 99%, pero no el 1%. O sea, esta es la seriedad de esta gente que nos gobierna. Esta es la seriedad. Dice el informe del Ministerio de Salud de 707 páginas y que ratifica que la información enviada por la CPS muestra enormes irregularidades con el uso de los recursos públicos para el año 2023 y 2022. Para los años sería ahí, señor Petro. Se me olvidaba que leer a Petro es complejo porque comete innumerables errores de gramática. Lo oculta usted, Luz María Sierra, bajo el tema del Reino Unido. O sea, aquí Petro, entre líneas en este párrafo, está reconociendo que tenemos razón, que Corcho miente frente al tema del Reino Unido, pero que lo demás es cierto. Pero resulta que la periodista Luz María Sierra, la que él ataca y la que él persigue todos los días, está hablando solo del tema del Reino Unido, no está hablando del resto. Entonces aquí Petro lo que está haciendo es desviar la atención, señores. Otra vez está desviando la atención para que nos concentremos en lo que él se quiere concentrar. Y luego aquí dice, ¿ha leído, señora directora del Colombiano, el informe del Ministerio de Salud para afirmar que lo dicho por las ministras es mentira? Es que no hay que leer el informe del Ministerio de Salud para afirmar que es mentira que el Reino Unido pague más o le ponga más dinero per cápita a la salud. Es mentira y no hay que ir a leer ningún informe para eso. O sigue simplemente los pasos de Peñalosa, Gaviria, Jubinado y Miranda, que a su vez siguen los pasos de la oposición uribista. Ya metió al uribismo. Sobre todo Jubinado y Miranda uribistas. Oiga, hágame el favor. Miren que estamos concentrados en demostrarle al país que la señora Corcho miente cuando dice que la UPC per cápita en el Reino Unido es inferior a la de Colombia. Miente. Y este señor Petro que algunos pusieron de presidente y que hasta 2026, queramos o no, será el presidente de todos los colombianos, aunque él sea el que menos quiere desviar la atención. Siguiente párrafo. ¿Sabe usted cuántos ciudadanos antioqueños después que fallecieron fueron usados por la CPS para extraerle el presupuesto, dinero con consultas hechas después de muertos? Esto es un tema que lo vienen poniendo sobre la mesa hace muchos años. Y bueno, que falle la justicia. Aquí nosotros no somos ni jueces, ni fiscales, ni nada que se parezca. Pero yo le hago una pregunta a ustedes, a los que están de acuerdo con el gobierno y a los que no. ¿Qué tiene que ver eso con que la señora Corcho haya dicho que el Reino Unido le pone menos plata por paciente al sistema de salud que Colombia? Es que aquí tenemos que concentrarnos, es que la señora Corcho, que algunos la quieren poner de presidente para 2026, le mintió al país. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Y le mintió al país nada más y nada menos que diciendo que la UPC, o sea, que la UPC en Colombia es superior a la del Reino Unido. En otras palabras, la señora Corcho le miente al país diciendo, venga, ¿cómo es posible que la gente aquí se queje si es que nosotros estamos poniendo más plata por paciente que el Reino Unido? Entonces, claro, la gente ahí mismo hace la conexión, Reino Unido, Colombia, pero si es que aquí estamos mejor que en Inglaterra.
Pero ¿cómo así? Es que esa oposición uribista, entonces, ¿qué es lo que quiere? No, 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 es que eso fue mentira. Eso fue mentira. Y Petro, en vez de aclarar, está oscureciendo. Pero vamos a ver si en el último párrafo entonces Petro defiende a Corcho frente a lo del Reino Unido. ¿Sabe cuál es la cantidad de recursos liberados de las reservas técnicas que por ley no deberían liberarse para ser gastadas en partidas administrativas, mayoritariamente honorarios, y que se debían mantener disponibles para la protección de la atención en salud de millones de colombianos? Otra vez, ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que la señora que ustedes, los del pacto histórico, quieren poner de presidente, le haya mentido al país frente a lo del Reino Unido? Entonces, aquí la periodista Luz María Sierra, yo los voy a volver a contextualizar desde el principio para terminar este tema. La periodista Luz María Sierra del Colombiano, guste o no le guste a la gente, a mí eso no me importa, tampoco me importa quién es la señora, pero Luz María Sierra, que es la directora además del medio El Colombiano, colocó: Carolina Corcho se corchó. 2 chequeos de datos la desmienten. Primero, Colombia no gasta más presupuesto en salud per cápita que el Reino Unido. Primer chequeo. Segundo chequeo, que es el que ella cita, del señor Jonathan García, que fue el hilo que ya les leí. Cátedra en lanzar datos falsos o amañados con seguridad. Esta vez la exministra asegura que Colombia tendrá un presupuesto per cápita mayor al del Reino Unido y varios países del mundo. ¿En verdad tendremos más recursos por personas que el Reino Unido? Y empieza él a través de un hilo con fuentes oficiales del Ministerio de Salud británico a desmentir a Corcho. Y Gustavo Petro sale y dice: 99% de lo que dice la exministra es cierto. O sea, hay un 1% que es falso y es lo del Reino Unido. Y en 5 párrafos lo que hace es decir lo que ya se aprendieron de memoria. El tema de las reservas técnicas y el tema de que con supuestamente pacientes que ya habían pasado al Oriente Eterno se estaban robando los recursos de la salud. Venga, pues si eso es tan cierto, pues entonces llévelos a las fiscalías y llévelos a las instancias, que es que finalmente ese es el deber del gobierno. El deber del gobierno es hacer veeduría. Es que no es cierto que si no se roban la plata o si se acaba la corrupción, entonces la plata alcanza. No, aquí no hay que destruir a la CPS y no hay que destruir lo que se construyó hace muchos años y ha funcionado, porque 2 o 3 personas entonces se les ocurrió que hay que hacer chu, porque además pasamos del seguro social a la CPS porque en el seguro social se estaban robando la plata. Y hay algunos que dicen que el seguro social era bueno y bueno, lo que ustedes quieran, ese es otro debate. Pero aquí pasamos del seguro social a algo porque lo que teníamos no funcionaba. Y ahora lo que funciona lo quieren acabar porque dicen que de 100 compañías quedan 20. No, y así quedará una sola. Y así quedará una sola. ¿Funciona o no funciona? Ah, que es que en las zonas alejadas del país no funciona. Bueno, vamos a solucionar qué es lo que pasa en esas zonas. Ah, es que se están robando la plata. Bueno, vamos a hacer veeduría entonces para que no se la roben. Porque es que aquí vimos que lo público también se lo roban. O es que la plata que robó el señor Olmedo López, amigo de Petro, era privada. Entonces vemos cómo Petro utiliza 5 párrafos para atacar a Luz María Sierra, que es periodista del Colombiano, para atacar al Colombiano, para defender a Corcho, y resulta que lo que decía el Colombiano es: venga, lo que dijo Corcho sobre el Reino Unido es mentira. Y aquí está por qué. Y Petro viene y dice: el 99% de lo que dijo es verdad. Hay un 1% de lo que dice que es mentira. Y usted se está concentrando en ese 1%, Luz María. Pero ¿qué opina de estas cosas? Ahí, digamos que Petro está dando un debate medianamente sano. Pero ojo, porque se queda callado frente al 1% que miente. Entonces él acusa a un sector de la población que calla frente a unas cosas y no señala otras. Y él hace exactamente lo mismo.
Entonces, ¿sí ven cómo nos ponen a jugar entre las mismas cosas? Nos ponen a jugar aquí. Entonces, en la mitad estamos nosotros y aquí tenemos a un sector que ataca, otro sector que ataca, entre ellos se matan y nosotros en la mitad. Y con ese aumento de la UPC, pues varios sectores coinciden en que está el sistema de salud haciendo chu, chu, chu. Este es el primer trino que yo les quería compartir el día de hoy. Y tenemos por aquí otro trino que yo me tomé la molestia de responderle a la que nos metieron de congresista, la señora María Fernanda Carrascal. Oiga, pero es que hágame el favor, si no hubiera sido por una lista cerrada, esta señora no nos la meten de congresista. Entonces dice María Fernanda Carrascal, escuchen esta porque esta da más risa todavía. Abro comillas, montan el modelo de negocio de los peajes y luego culpan a un proyecto político que apenas ha gobernado 2 años por cumplir con obligaciones contractuales. Nos creen estúpidos. No, estúpidos nos creen ellos a nosotros, que ya sabían cuál era el modelo económico montado en el pasado y en campaña prometieron bajar de precio los peajes y no abrir más peajes. Aquí en esta foto que estamos proyectando por Twitter, por Facebook y por YouTube, ustedes pueden ver al señor Gustavo Petro con una gorra que decía no más peaje y al ilustrísimo Olmedo López enseguida. Pero más estúpidos nos creen cuando por la puerta de atrás la ministra no está haciendo nada para no renovar las concesiones. Hay unas concesiones de estas que ellos critican que están por vencerse y esta gente las piensa renovar. Y recuerden que estas concesiones se renuevan a 20, 25 años. Entonces, en 2014 se renovaron unas. ¿Quién las renovó? Juan Manuel Santos. ¿Quién está gobernando con Petro? El santismo. Y aquí nos quieren venir a meter como si entre ellos no se taparan las cosas. Claro, entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces la pregunta es, ¿qué creyeron? ¿Ustedes creyeron que nosotros íbamos a olvidar que corrieron la línea de ética en campaña? ¿Ustedes creyeron que a nosotros se nos iba a olvidar que el señor Petro prometió no más peajes? Hasta un video tenemos por ahí del señor Prada. De hecho, se los voy a mostrar. Tenemos un video del señor Prada con unos bailecitos muy que dicen mucho, en donde se prometió. Aquí lo tenemos. Observen, el tipo titula el video, ¿qué promete Petro para los transportadores? Primera pregunta, primera promesa. Vamos a ver qué tanto han cumplido. Peajes más baratos y con horas pico. Falso. Primera promesa incumplida. Peajes más baratos y con horas pico. Y aquí tenemos al señor Prada que creyó que TikTok era solamente para hacer bailes. Entonces recuerden ustedes que en esa campaña de 2022 veíamos a una cantidad de señores como Rodolfo Hernández, entre otros, haciendo bailecitos chimbos y prometiendo cosas para creerse muy cool y para capturar a personas jóvenes. Y por aquí tenemos peajes más baratos y con horas pico. Yo no me lo estoy inventando. ¿Están ustedes viendo a Prada en pantalla, los que están en YouTube y en Facebook y en Twitter o no? Porque yo sí lo estoy viendo. Vamos a ver qué más le prometió Petro a los transportadores. Esa ya la incumplió. Aquí tenemos combustible económico en tarifa diferencial. Esto ya se los empezó a subir. Le prometió lo mismo a los taxistas y no les cumplió. Y a los transportadores no les ha subido el combustible porque en septiembre no dejaron. Segunda promesa incumplida. Vamos a ver qué más promete. Subsidio al transporte público. Falso. Otra que tampoco cumplió. Venga, ¿será que podemos encontrar una que sí haya cumplido? Y luego tenemos, permítanme por aquí, precios justos para licencias tecnomecánicas. Tampoco. Apoyemos la legalidad y a los empresarios. Apoyaremos, perdón, la legalidad y a los empresarios. Observen cómo en campaña le prometían a los empresarios que los iban a apoyar.
Es que díganme si esto no da risa. En campaña le prometían a los empresarios que los iban a apoyar. Entonces miren que en este video de Prada bailando ahí en Bogotá podemos ver 5 promesas. Vamos a verla. Primera promesa. ¿Qué promete, qué propone Petro para los transportadores? Oiga, primera promesa. Peajes más baratos y con horas pico. ¿Cumplió? No cumplió. Es muy sencillo. Es que es muy fácil. Y nosotros en campaña decíamos, ojo, 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 porque eso no lo pueden cumplir, precisamente porque ellos y nosotros sabíamos que hay unas concesiones firmadas a 20 o 25 años que el gobierno no puede tocar. Pero ellos decían, claro que lo va a cumplir porque es que Petro no es como los otros. Y salió como los otros y aquí todavía hay gente estúpida que lo defiende. Eso está muy bien. Me perdona por lo de defiende, no por lo de estúpida. Porque el que es estúpido es estúpido. Eso es así de simple. Diciendo cosas que además no pueden probar. Le dicen a la gente vividora sin poderlo probar. Cualquiera que crea que alguien es vividor, pues demuestre que es vividor. Porque es que aquí estamos hablando con pruebas. Yo les estoy mostrando 5 promesas que le hizo Petro en campaña a los transportadores y no les ha cumplido ninguna. Segunda promesa, ojo, combustibles económicos y tarifa diferencial. Esa la cumplió para los transportadores que utilicen diésel. Pero ojo, la cumplió porque los transportadores no la han dejado subir. Sin embargo, ya empezaron a subir y ya salieron los transportadores a decir que lo que les prometieron en septiembre no se les está cumpliendo. Lo están diciendo los transportadores, no lo estoy diciendo yo. Ataquen a los transportadores porque son unos traidores. Votaron por Petro y ahora están hablando mal de Petro. Yo no voté por Petro. A mí no me vengan a atacar. Vayan y ataquen a los transportadores. Ataquen a Alejandro Gaviria, que votó por Petro y ahora le está tirando a Petro. Ataquen a Claudia López, que votó por Petro y ahora le está tirando a Petro. A Jubinao, a Miranda. Pero yo, esta ha sido mi posición siempre. Esta ha sido mi posición siempre. A mí no me vengan a atacar porque yo no me estoy inventando lo de los transportadores. Yo estoy mostrando un video del señor Prada, hoy funcionario de gobierno, donde mostraba Petro tu papa, sí, de pronto papa, ojalá, y me la como frita si quiere. Oiga, ni siquiera le ponen tilde a una palabra tan básica como papá. Es que desde ahí se ve el nivel de ignorancia. Ingorancia. Tercera promesa. Vamos con la tercera promesa. Subsidio al transporte público. Falso. Pero miren además la carita de Prada. Y es que se vestía como muchacho y todo. Se vestía. No, yo no sé con cuál me quedo, si con la cara de Prada o con la gorra de Petro diciendo no más peajes y Olmedo López al lado. Yo no sé con cuál de las dos me quedo. Ustedes me ayudan a escoger. Como dice el cuento, que entre el diablo y escoja. Y siguiente promesa. Precios justos para licencias y técnico-mecánicas. Tecnomecánicas. Falso. Tampoco lo cumplió. Pero además, esta última promesa es la más monumental de todas. Oigan pues, apoyaremos la legalidad y a los empresarios. Apoyaremos la legalidad y a los empresarios. Oiga, pero ahora sí, ayúdenme a escoger. ¿Ustedes se quedan con esta que están viendo en pantalla o con esta que están viendo aquí en pantalla? Olmedo López a la derecha y Petro a la izquierda con una gorrita de no más peaje. Yo creo que me quedo con la de Prada, que al menos tiene música de fondo. Lo que pasa es que se la quité porque no vaya a ser y me bajen el directo por culpa de unos segunditos de música. Y hay gente que todavía dice que viva Petro 2026 y 2030. Pues afortunadamente eso no puede suceder porque
pues en Colombia la reelección hoy por hoy no es viable. Y si lo que quieren es volver a una reelección, pues ya los tiempos no dan para que sea Petro el que se reelija. Pero ojo, piénsenlo dos veces, porque si se vuelve a la reelección, eso es abrir las puertas para que cualquiera que haya sido presidente en el pasado pueda volver a aspirar a la presidencia. Yo de ustedes no me pondría a jugar con candela. Mejor que se reelija en cuerpo ajeno, que nos monten a una Corcho, que nos monten a un Gustavo Bolívar, si es que llega. Porque es que además son tan estúpidos que creen que llegaron solos. Oiga, si no hubiera sido por Juan Manuel Santos, por Samper, inclusive por Gaviria en segunda vuelta, estos no se montan en la presidencia. Si es que se les olvida que son tan mediocres, son tan parásitos, que solamente le pudieron sacar 700,000 voticos a Rodolfo Hernández. Oiga, y ellos creen que ganaron con una mayoría aplastante. 11 millones tuvo Petro, 11 millones tuvo Rodolfo Hernández. La diferencia fue de 700,000 votos. Y ellos creen que llegaron allá solos. Esas elecciones de 2026 van a ser muy interesantes. Máxime cuando el mundo está girando a la derecha. Entonces coloca uno que en Austria volvió a la derecha. En Alemania va a volver la derecha. El primer ministro de Canadá, que es de izquierda, ayer tuvo que renunciar y le va a tocar convocar a elecciones. En Argentina ganó la derecha. Y dice, pero es que en México ganó la izquierda. Sí, pues bienvenida, que continúe. Pero es indudable que el mundo está girando a la derecha. Y vamos a ver qué pasa en Chile este año, porque este año se le acaba el reinado a Boric. Y entonces ellos empiezan con una risita nerviosa. Así como empezaban con la risita nerviosa por allá, hace unas décadas, cuando se empezaba a ver el fin de la Unión Soviética, hasta que por fin cayó la Unión Soviética. Y no lo podían creer. Así como no podían creer que Trump iba a volver a ganar. Pero es que creen que nosotros nos vamos a aguantar estos regímenes que lo único que hacen es llenarse los bolsillos los gobernantes, mientras el pueblo aguanta hambre y come física mierda. Y de los mismos creadores de pueblo ignorante que votan por el que diga Uribe, vienen y me dicen votaremos por el que diga Petro. Es que definitivamente son un chiste mal contado. Bueno, eso es lo que teníamos en Twitter hoy. Ahora vamos con las noticias del día. La primera noticia que me llama mucho la atención es la posición tibia que muestra el gobierno de Petro frente a las elecciones y frente a la posesión de Nicolás Maduro o de Edmundo González el próximo viernes 10 de enero. Pero lo que pasó hoy en Venezuela y el silencio de Petro es todavía peor, porque es que uno no puede venir aplaudiendo la democracia, pero cuando la democracia juega a mi favor, que es palabras más, palabras menos lo que hacen estos personajes. Entonces, viva la democracia, pero solo si falla a mi favor. Viva el Congreso, pero solo si falla a mi favor. Cuando el Congreso falla en mi contra, entonces sale el presidente aplicando el principio de Joseph Goebbels, bajando el discurso al menor esfuerzo mental para que las masas lo entiendan y lo aplaudan. Esto lo decía Joseph Goebbels, pues yo no puedo hacer nada ahí, estoy reproduciendo lo que él decía. Y claro, ¿cómo es el discurso para que todas las masas lo entiendan? Especialmente ese lumpen que lo sigue a él. Malditos congresistas, qué tal y qué tal y qué tal. Cuando un mes antes estaba aplaudiendo al Congreso porque le aprobó algo. Y lo mismo están haciendo con Maduro entonces. Viva la democracia, pero cuando es mi democracia y la de mis amigos. Y castiguemos las dictaduras cuando es la dictadura de mis enemigos. O vivan los derechos humanos cuando son a este lado. Pero cuando hay atrocidades y violación de derechos humanos
en mi círculo, como pasa con las FARC y el ELN y todos los amigos de él, oyéndonos un poquito más y cruzando fronteras, en Rusia o ahí nomás en Venezuela, entonces ahí sí callamos. Y aquí lo grave es que hay un nuevo punto crítico con la situación de Venezuela. Y aquí me quiero referir al secuestro del yerno del presidente electo Edmundo González. Cuando hoy secuestraron al yerno de Edmundo González en un intento de intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y lo único que vemos por parte del gobierno nacional de Colombia es un silencio ensordecedor, un oxímoron del silencio. ¿Reaccionó el Congreso? Sí, reaccionó el Congreso a través del presidente Efraín Cepeda, exigiendo una posición firme por parte del gobierno de Gustavo Petro, que hasta ahora se ha mostrado ambiguo, máxime delegando la representación en Caracas al embajador Milton Rengifo, sin reconocer oficialmente el mandato democrático de González. Entonces, empezamos, este capítulo de la historia empezó diciendo que Colombia no se iba a pronunciar hasta que no se publicaran las actas. La oposición, la de Edmundo y la de María Corina, publicó las actas. Actas que reconocieron muchos países del mundo. Pero Petro quería ver era las actas de Maduro, no las de la oposición. Y resulta que Maduro nunca publicó las actas. Y ahora lo que tenemos es a un México, a un Brasil y a un Colombia, los tres que supuestamente estaban tratando de llegar a una posición común, llegando a una posición común y los tres van a enviar asistencia democrática, asistencia diplomática, perdón, para la posesión de Nicolás Maduro. A mí de todo esto me preocupa es que si el día de mañana llegara a pasar lo mismo en Colombia, entonces estos sinvergüenzas que hoy se atreven a decir que en Venezuela hay democracia, ¿van a decir que eso es democracia en Colombia? Esa es la pregunta, porque son unos sinvergüenzas. Es el lumpen hecho persona. Cualquiera que diga que en Venezuela hay una democracia. Es que democracia no es, señores, que haya elecciones. Eso no es democracia. Eso es una parte de la democracia. Pero para que haya una democracia tiene que haber separación de poderes, entre otras cosas. Y en Venezuela no hay separación de poderes. Entonces, es una vergüenza que cualquiera con un cargo público, cualquiera que sea representante de un gobierno que se dice ser democrático, diga que en Venezuela hay democracia. Pero listo, digamos que nos distraen, nos instalan una cortina de humo y nos distraen diciéndonos que como hay elecciones, hay democracia. En Venezuela no se respetan los derechos humanos. No se respetan los derechos humanos. Entonces, estos gobiernos como el de Petro, que dicen ser defensores de derechos humanos, ven cómo en Venezuela se violan los derechos humanos de muchas personas y se quedan callados. Hipócritas, falsos, sinvergüenzas, que creen que el pueblo es estúpido. Y claro, como decía Gustavo Bolívar, un pueblo callado es un pueblo clavado y por eso Gustavo Petro está clavando al pueblo colombiano. Nicolás Maduro está clavando al pueblo venezolano. El señor Ortega en Nicaragua está clavando al pueblo nicaragüense y el pueblo callado. Y el viernes va a llegar la representación diplomática de Colombia a Caracas a disfrutar la posesión de un dictador. ¿Y aquí creen que nos vamos a quedar callados? A mí me pueden decir porquería, a mí me pueden decir que me calle, a mí me pueden decir lo que quieran. Pero no, señores. La democracia está reglada. Y si es que Gustavo Petro quiere decir que él defiende los derechos humanos y las democracias de una manera muy selectiva, pues entonces que lo diga.
pero que no venga a posar aquí de una persona que promueve la paz cuando está por un lado atacando al señor de Israel y por el otro lado sobándole la espalda al dictador Nicolás Maduro. No sea falso, Gustavo Petro, porque calla frente a los crímenes de Hamas en contra de Israel y ataca a Netanyahu cuando Israel ataca. Calla frente a los crímenes de Vladimir Putin en contra de Ucrania y ataca al señor Zelensky cuando Ucrania ataca. Y así no las vamos a pasar. Y de la misma manera se ha comportado en lo local. Habla de los guerrilleros asesinados por cuenta del Ejército Nacional y calla frente a los inocentes que la guerrilla ha asesinado a lo largo de la historia de Colombia por cuenta de los grupos al margen de la ley. Uno de ellos, el que él perteneció, el M-19. Y ese es el doble rasero que aquí ha tenido el señor Gustavo Petro y que han tenido todos estos personajes que osan defenderlo. Ese es el doble rasero. Y por eso hoy les quería hablar, normalmente no hablo de temas internacionales, pero hoy les quería hablar de lo que está pasando en Venezuela. Porque es absurdo, el régimen de Maduro demuestra una vez más su disposición a utilizar el terror para mantener el poder, deslegitimando cualquier esfuerzo democrático en el país y en el mundo. Aquí el señor Nicolás Maduro nos tuvo durante meses diciendo que iba a mostrar las actas y nunca las mostró, claro, porque no las tiene. Si es que los números que dieron, los supuestos votos totales ni siquiera cuadran. La suma del Consejo Electoral no cuadra frente a las actas que entregó la oposición, que esas son oficiales. Y si no son oficiales, pues entonces que Nicolás Maduro muestre las oficiales para que podamos desmentir a María Corina Machado y a los suyos. Hasta tanto, eso es lo que hay. Aquí la falta de un rechazo contundente a este régimen venezolano y la delegación del embajador en la posesión de Maduro reflejan la complicidad preocupante con la dictadura. Pero es que parece que hubiera una agenda trazada que por fortuna se les está debilitando. Más pantalones y más testículos tuvo el señor Boric en Chile, que ya dijo que no va a mandar representación porque él no se abraza con dictaduras. Ese que también era de ellos, sí fue coherente. Ese sí le salió adelante. Pero estos tres, el de México, el de Brasil y el de Colombia, hágame el favor, abrazando al dictador Nicolás Maduro y ni siquiera se sonrojan. Atacando a Netanyahu y callan frente a los crímenes de Hamas. Atacan al Estado colombiano y callan frente a los crímenes de las FARC. Y eso es lo que tenemos, un doble rasero. Y esto, señores, no es indefendible. Ustedes pueden estar a favor del crimen de algunos, pero aquí estamos en contra del crimen del que sea. Aquí no estamos a favor ni de que se maten guerrilleros, ni de que se maten personas civiles, y mucho menos militares. Aquí no estamos a favor de que se mate y de que se le hagan atentados a ninguno. A ninguno. Pero sí estamos a favor de que el Estado tiene que poner orden. Constitucionalmente ese es el trabajo del Estado, restablecer el orden en caso de conflicto. Y si hay unos cuantos que se las dan de muy varones, aunque algunos me dirán que ya eso no se puede ni decir tampoco, porque entonces estoy excluyendo. Ay, no, usted está excluyendo. Si hay unos cuantos que las dan de muy varones, y lo repito, para alterar el orden del país y luego les cae la fuerza y el Estado encima, pues entonces no se quejen, porque el Estado está haciendo lo que le toca hacer. Y si algunos uniformados exceden en el uso de la fuerza, pues entonces que les caiga la ley y los enjuicien. Pero las instituciones no están por encima de individuos. Simple, la institución permanece. Y esa es mi opinión. El que esté de acuerdo bien y el que no, también. Lo que yo no me explico es cómo hay unos que no están de acuerdo y se quedan en el directo.
Pues si no están de acuerdo, deslicen. Sigan derecho, valórense un poquito, quiéranse, que el tiempo es muy valioso, como para que lo pierdan conmigo si no están de acuerdo y si les parece que estoy desinformando. Es que desde cuando uno acá con la opinión informa. Eso es lo rastrero que hemos caído. Ya se les cae la mano si cogen un libro para leer. Se les cae la mano si van a la fuente a informarse en las fuentes que sí son de información. Y entonces ya creen que cualquiera como yo, que está por ahí opinando, está informando. No, yo no estoy informando, yo estoy opinando. Y sí, mis opiniones, por ejemplo, en temas de seguridad son contundentes, son radicales. Porque es que el bien común tiene que estar por encima del bien individual. Por encima de lo que piense cualquiera. Prima el bien común por encima del bien individual. Punto. No es negociable. Y en Venezuela hay un dictador que si se posesiona el viernes 10 de enero, Nicolás Maduro, se oficializa la dictadura. Punto. Es mi opinión y yo a nadie le tengo que pedir ni que me la apruebe ni que me la admire. Y si les parece que yo soy lo que quieran decirme, facho y lo que ustedes quieran, pues ni siquiera me pregunten lo que yo pienso de ustedes porque no va a ser nada más bonito. Oiga, segunda noticia, el gobierno anunció la suspensión del incremento en 8 peajes con tarifas contractuales por un periodo de 6 meses, limitando el alza al 2.8% pactado con el IPC. Una medida que busca aliviar la carga económica de los usuarios, pero se presenta como una solución superficial que elude los problemas estructurales de los contratos de concesión firmados en 2014 por Juan Manuel Santos. No me vayan a decir que es que eso lo hizo Duque, no, por lo menos infórmense. Que en 2014 el presidente era Juan Manuel Santos. Que eso viene de gobiernos anteriores, claro, pero Petro sabía que eso venía de gobiernos anteriores desde que estaba en campaña. Luego en campaña les dijo que les iba a bajar los peajes, claro, para que todos fueran a votar por él en fila india. ¿No? Y ahora me van a decir entonces que también por decir fila india estoy discriminando a los indios. Cojan oficio. Cojan oficio que a mí aquí no me van a venir a imponer un lenguaje políticamente correcto. Afortunadamente yo no le debo nada a ningún político y no necesito tampoco favores de ningún político. Simple. A todos les dijo, les voy a bajar los peajes. No voy a dejar que se abran más peajes. Como si se fuera a montar el Estado soy yo. Y como la gente no conoce cuáles son las funciones del Ejecutivo, fueron a votar por él en fila india como unos estúpidos. Y me acuerdo que hasta salían videos de personas muy ignorantes en política, dizque llorando porque por fin había llegado el cambio a Colombia, después de 200 años. Qué pecado, tan ignorantes que se comen el cuento de que a Colombia la ha gobernado durante 200 años la misma gente, desconociendo que Colombia ha tenido Estado federal, desconociendo cuando Colombia era la Gran Colombia, desconociendo los años de la patria boba. No, pues de milagro no nos dicen que Colombia lleva siendo una república 200 años. Gustavo Petro, hay otro dictador al que admira, y es al señor dictador Rojas Pinilla. O sea que los años que Rojas Pinilla gobernó no cuentan. ¿O es que Rojas Pinilla gobernó como gobernaban los otros? Pero es que de verdad son tan estúpidos que yo todavía leo que Colombia llevaba gobernado por 200 años por la misma gente y que cómo pretendemos que lleguen estos a cambiarlo todo. Aquí lo único que nosotros pretendíamos era que estos que llegaron cumplieran lo que dijeron que iban a hacer. Y como no lo están cumpliendo, pues por eso es que tienen tanta gente encima. Entonces, hoy la super noticia es que suspenden por 6 meses el alza de los peajes que venía amarrada a lo que se firmó hace años. La razón le asiste a Petro hoy. Eso no lo firmó él. Pero es que cuando estábamos en campaña le dijimos,
sea transparente con los electores. Usted sabe que eso no lo puede hacer. Fajardo se lo dijo y se rieron de Fajardo. Fico se lo dijo y quemaron a Fico. Y ahora viene y nos dice él, con María Fernanda Carrascal, que fue otra oveja que nos metió ahí, porque eso sí, nos metió una cantidad de gente en listas cerradas, unas barras bravas para que lo aplaudan desde el Congreso, pero crítica cero. Y ahora sí les está tocando reconocer que lo que decíamos en campaña era en serio y que lo que estaban prometiendo no lo podían cumplir. Entonces, claro, se congela esto por 6 meses, pero ¿qué va a pasar en 6 meses? Pues en 6 meses va a venir el alza. Lo único que están haciendo es calmando otra vez a los camioneros para que no entren en paro. Otra vez, así como en septiembre. Y ahora van a salir, van a ver ustedes, cuando terminen aquí, váyanse a revisar los perfiles de las bodegas y van a ver ustedes los mensajes. De hecho, a mí por aquí ya me llegó el primero, porque es que entre otras cosas, estoy en varios grupos de WhatsApp de bodegueros de izquierda. Ahí me les infiltré para mantener informadito, porque es que yo no soy como ellos, que entonces son lumpen de izquierda y solo leen lo que la izquierda le conviene. Y dicen que no leen lo otro porque no se van a dejar intoxicar. No, 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 hay que leerlo todo. Es que yo no puedo ser ateo y criticar la Biblia cuando nunca he leído la Biblia, no sea bruto. Entonces, claro, yo estoy por aquí en algunos grupos de izquierda y por aquí hay uno, le voy a leer lo que llegó. Por aquí llegó, permítanme un momento, lo busco porque además mandan información todo el día. Eso sí, oiga, están muy bien organizados, eso sí les puedo decir. Eh, bueno, aquí está. Véalo aquí. Atención, atención, atención. Gobierno logra frenar incremento elevado en 8 peajes del país. Al término de una reunión entre el gobierno y las 6 concesiones viales que tuvieron incrementos de más de 30% en 8 peajes del país, se logró un acuerdo para suspender dichas alzas. La ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó que la medida se aplazará durante 6 meses por contratos firmados en 2014 y 2015. Que quede claro que 2014 y 2015 el presidente era Juan Manuel Santos y no Iván Duque. Y entonces ahí ya están en todas las bodegas haciendo lo mismo, reproduciendo esto como buitres, como ratas de alcantarilla, que es lo que son. Porque así son cuando le mienten al país. Entonces ahora ilusionan a una cantidad de gente y les dicen, los peajes no le van a subir, pero por 6 meses, papito. Porque en 6 meses, tenga, los clavan. La misma que les hicieron cuando llegaron al gobierno. Es que llegó el gobierno del cambio, entonces vamos a congelar los peajes. ¿Para qué? Para 2 años después subir lo que no subieron en todo este tiempo. Y me dicen, lo mismo que han hecho los otros gobiernos. Sí. Y por eso aquí lo critiqué. Lo que pasa es que los otros gobiernos nunca, nunca llegaron allá prometiendo en campaña que iban a cambiar esto. Porque los otros gobiernos eran tan hijueputas que las hacían de frente. Y cuando uno votaba, uno ya sabía por lo que estaba votando. Pero estos desgraciados engañaron a los más pobres, engañaron a los más necesitados, engañaron a los trabajadores de a pie que más necesitan. Y llegaron a hacer, como dicen aquí, lo mismo que hacían en el otro gobierno. 20 años prometiendo llegar a cambiar las cosas para llegar a hacer lo mismo y robar en la misma o en mayor proporción. Porque a mí no me pueden decir que los otros gobiernos han robado más. Pues claro, no sean estúpidos. Si es que los otros estuvieron 20 años y este lleva 2.
Dejen que el Petro esté 20 años y después comparamos 20 años contra 20 a ver quién robó más. Si en dos han robado lo que han robado, solo el caso de los carros de la basura, del agua, perdón, porque los de la basura fue otro. Solo el caso de los carros del agua fueron 200.000 millones de pesos y estos desgraciados nos dicen que no hay plata. No se cuenta la que roba, más la que despilfarra miles de millones de pesos en protestas, llenando plazas, y nos dicen que es que eso hay que hacerlo porque hay que defendernos del golpe blando. ¿Es en serio? Entonces a mí no me vengan a decir, es que eso lo hacían los otros. No, es que si usted votó por Petro, si usted fue tan estúpido de votar por Petro, y me perdona por lo de votó por Petro, yo sé que eso sonó muy feo. Si usted votó por Petro, fue porque Petro le prometió que no iba a seguir haciendo esto. Y llegó a hacerlo. Entonces, ahora, así como usted tenía los pantalones y los testículos para criticarlo de antes por lo que hacía, entonces critique a Petro porque está haciendo lo mismo. O si no, pues entonces queda claro que el problema no era lo que se hacía antes, sino el que lo hacía. Y si es así, les concedo toda la razón. En mi caso, el problema era lo que se hacía. Y por eso pueden ver videos y columnas mías de cuando yo criticaba lo de antes. Y hoy critico exactamente lo mismo. Y el que votó por Petro por verme a mí sufriendo, no sea tan estúpido. Oiga, estúpido al cuadrado. Si es que yo vivía sabroso cuando gobernaban los otros y hoy vivo mejor porque me puedo dar el lujo de decir, se los dije. A mí desde 2022 que Petro ganó me cambió la vida, pero me cambió para bien. Miren, tanto que ya tengo inclusive programa en el que me entretengo. Trabajo todo el día en la universidad, en la oficina, y vengo por la noche a relajarme aquí, hablándole de la cantidad de adefesios que está haciendo Petro. Es que por verme sufrir, no, yo era el que me reía viéndolo sufrir a ustedes, porque a ustedes sí es verdad que hay un colombiano por ahí, algunos le dicen el gran colombiano, ese que decía trabajar, trabajar y trabajar, ese sí los ponía a sufrir. ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan estúpido como para sufrir por un político? A mí ni el gran colombiano ni este. Lo único es que me dan contenido y pues a mí me gusta mucho crear contenido. Pero oiga, pues por lo menos descansen del gran colombiano que se les está dando un descansito de 4 años para que gobiernen, tiren la casa por la ventana, hagan lo que quieran, pásense la ley por encima como se la están pasando. Y tarde o temprano van a tener que volver a lo mismo de antes, a la oposición y otra vez a hablar del gran colombiano. Pero oiga, llevan 2 años gobernando y en cada entrada, en cada publicación, meten al que ellos mismos llamaron el gran colombiano. Oiga, es que, como dice por ahí un creador de contenido muy popular, el señor Fran Portilla, hay cositas brutas. Muy bien, vamos avanzando. La versión de Santoyo, esta sí les va a gustar porque es que aquí, como les he dicho, aquí hablamos de actualidad, pero hablamos de todo. Esta noticia en otro canal que sea como el mío de derecha, seguramente no la van a mencionar. Hablemos un poquito del general Mauricio Santoyo porque hay actualidad en la JEP, hay actualización. El general retirado Mauricio Santoyo presentó un documento ante la JEP en el que intenta aportar a la verdad sobre los hechos que lo vinculan con desapariciones forzadas y paramilitarismo. Sin embargo, su relato se centra en deslindarse de responsabilidades al tiempo que acusa a otros oficiales de la Policía Nacional de colaborar con grupos ilegales, dejando más preguntas que respuestas sobre su rol en estos crímenes. Al que no lo vio, pues lo puede ir a ver, vaya, busque el documento en la bibliografía de la JEP y ahí van a poder ver de qué se está hablando. Santoyo asegura que las labores de inteligencia realizadas en la sala del Gaula de Medellín
no estaban bajo su control, utilizando la compartimentación operativa como justificación para evitar asumir responsabilidades. Es decir, no niega lo que pasó, pero se lava las manos. Igual que los que gobiernan ahora, oiga, la misma estrategia, se lavan las manos. En su relato menciona a varios miembros de la policía que habrían tenido vínculos con grupos paramilitares, incluyendo al coronel Danilo González, a quien señala de colaborar con las autodefensas desde la época del bloque de búsqueda. Lo que indica que no es muy diferente a lo que está pasando ahora. Hoy podemos señalar a unos cuantos políticos del gobierno que han tenido vínculos con la guerrilla. Pero aquí hay unos personajes, tan personajes, que creen que escoger entre guerrilla y paramilitarismo está bien. Y pues yo también les digo a cuál lado me hago. Porque la lucha armada nunca para mí va a ser una opción. Eso sí, ténganlo claro. Aunque entrega nombres y describe supuestas prácticas internas, Santoyo se niega a autoincriminarse y define su derecho a exigir garantías, limitando la profundidad de sus aportes a las investigaciones de la JEP. Otro que dice mucho y no dice nada. Santoyo involucra al general Naranjo, señalándolo de ordenar la asignación del personal a labores de inteligencia en Medellín. Pero Naranjo se defiende diciendo que todo lo que pasó en sus años fue bajo la legalidad de las operaciones realizadas. Y manda a los periodistas a que le pregunten a las personas que realizaron las operaciones. Las víctimas han solicitado la expulsión de Santoyo de la jurisdicción especial, alegando que sus declaraciones no han sido suficientemente relevantes para esclarecer los hechos y reparar el daño causado. Yo hago una pregunta. ¿Las FARC ya reparó el daño causado? ¿O es que aquí vamos solamente a perseguir al Estado y a los paramilitares y nos vamos a olvidar de los 18.000 niños y muchísimos más crímenes de las FARC? Un grupo que inició en la guerrilla y después se convirtió en narcotráfico. Esa pregunta es válida. Porque es que como yo aquí no estoy a favor ni de los paras ni de los guerrilleros, al contrario, estoy en contra de los unos y de los otros. Y aquí si se habla de construir paz, pues necesitamos la verdad de lado y lado. No necesitamos la verdad de un lado y del otro no. Y es tan grave lo que pasó con los paras como lo que pasó con la guerrilla. ¿O es que acaso no fue grave el atentado que le hicieron a Álvaro Uribe Vélez en 2002? Que entre otras cosas dejó decenas de muertos. Decía por ahí un guerrillero que hoy es congresista, que ya vamos a hablar de eso, que desde el primer día lo recibieron a bala, pero que tuvieron mala puntería. Entonces hay unos aquí que dicen, lástima que no mataron a Alvarito. Podríamos decir entonces lo mismo al otro lado, cuando se intentó hacer lo mismo con Gustavo Petro. Y estos son los que hablan de paz, los que dicen, lástima que no mataron a Alvarito. Estos son los que hablan de paz, los que defienden los crímenes de la guerrilla. Y es que ni siquiera se sonrojan. Ni siquiera se sonrojan. Tienen el corazón lleno de rencor, las manos llenas de sangre cómplice y ni siquiera se sonrojan. Y entonces aquí nos quieren dividir al M-19 y a las FARC, olvidando que muchos del M-19 se pasaron para las FARC. Pero aquí tampoco hemos dicho que el M-19 y las FARC hayan sido lo mismo. Aquí hemos dicho, hay una cantidad de grupos al margen de la ley que han contribuido a la guerra en Colombia, entre ellos el M-19, los paramilitares, el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, y seguimos. Todos han contribuido a la guerra. Es más, si en Colombia no hubiéramos tenido guerrilla, pues los paramilitares tampoco hubieran existido. ¿Qué fue primero? Pero entonces aquí pretenden lavarle la cara a la guerrilla porque el Estado y los paras
A juicio de muchos se confabularon. Entonces se le exige a la JEP la verdad por cuenta de los paras, pero no se le exige a la JEP la verdad por cuenta de los guerrilleros que están hoy en el Congreso ganándose 2.500 millones de pesos por cada cuatrenio. Porque eso es lo que se ganan. Ese es el sueldo de un congresista por 4 años de trabajo. 2.500 millones de pesos. Entonces aquí pretenden lavarle la cara a esos. Entre ellos Catatumbo, que por aquí lo venían mencionando, que fue el que sin sonrojarse dijo que a Uribe lo recibieron a bala desde 2002 y que tuvieron fue mala puntería. Hágame el favor. Pero entonces, cuando por el otro lado querían hacerle lo mismo al Petro, entre ellos Mancuso, ahí sí, que pesar de Petro. Y tanto que criticaron a Petro para hoy estar confabulado con Petro. Permítanme un segundo, yo miro qué pasó aquí. Me va a tocar volver a iniciar. Me va a tocar volver a iniciar el directo en TikTok porque están haciendo buen trabajo las bodegas, hay que reconocerlo. Y me aparece aquí que en 4 minutos se va a cerrar, pero no me dice por qué. Permítanme un segundo. Hago un paréntesis ahí, tómense un café mientras tanto. Listo. Ya. Bueno, muy bien, lo logré recuperar, señores de TikTok. No me van a callar, recuerden, no me van a callar. Si se cae en TikTok, vénganse para YouTube. Si se cae en YouTube, váyanse para Facebook. Si se cae en Facebook, váyanse para Twitter. Si se cae en Twitter, vuelvan a TikTok porque ya he vuelto a empezar. Y así por el estilo. Me tienen que tumbar los 4 directos al tiempo, porque estoy haciendo 4 directos al tiempo. No lo van a lograr. No he dicho nada que no sea cierto. Si algún día alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, si algún día logran ver que dije una mentira, por favor me lo dicen para yo retractarme. Yo no soy como Petro. Si yo digo una mentira o digo algo impreciso, yo me disculpo. No como Petro. No como Petro. Que a Petro le cuesta pedir disculpas. Y claro, este es un perfil de opinión desde Irlanda para Risaralda porque es de donde vengo y para el mundo, porque ahora me quieren atacar con eso. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Pero el señor Beto Coral habla desde Miami y lo aplauden. Claro, porque Beto Coral aplaude a Petro. Y así como Beto Coral, hay muchos que hablan desde Madrid, Coronel habla desde Madrid, y otros que hablan hay uno que habla en Suiza a favor de Petro y los aplauden. Pero nosotros que pagamos impuesto en Colombia, que generamos empleo, que enviamos remesas también, como muchos de ellos, resulta que no podemos hablar porque estamos en contra de las dictaduras de izquierda, como la dictadura de Nicolás Maduro, y porque estamos en contra de Petro. Ese es el nivel. Otra vez, como dice mi amigo Fran Portilla desde Canadá, hay cositas brutas. Oiga, Elber Cerón, primera masacre de 2025. Elber Cerón, exalcalde de Mocoa y figura política en Putumayo, asesinado a tiros en un crimen que deja al descubierto la escalada de violencia política en Colombia. Volvimos a esas épocas cuando asesinaban políticos, pero ahora están callados porque no son los políticos de ellos. Maldito todo aquel que haya asesinado a cualquier persona en la historia del mundo. Cualquiera que se sienta con la autoridad para quitarle la vida a otro, maldito.
Por ende, maldito todo aquel que haya acabado con alguien de la Unión Patriótica, que prefirió dar el debate a bala y no con ideas. Pero maldito también todo aquel que se atreve a asesinar a alguien del otro lado. No sean hipócritas. Porque entonces aquí vamos a pasarnos toda la vida llorando porque mataron a los míos, pero me quedo callado cuando matan a los del otro lado. Y en eso estamos. Y en eso estamos. El señor Miguel Uribe perdió a su mamá por cuenta de la puta guerrilla. Miguel Uribe Turbay, Diana Turbay. ¿Quién la mató? Y hay algunos que se atreven a decir que Miguel Uribe está confabulado con los paras y utilizan el asesinato de su madre como un arma para debilitarlo en el debate. Así de rastreros son. Es como si aquí utilizáramos la muerte del señor Pizarro para minimizar a María José y a María del Mar. No, 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 aquí no somos tan rastreros. Aquí el debate se da con ideas. Con ideas. Y cuando no tienen ideas, cuando no tienen argumentos, entonces vienen a atacar porque uno hace un directo desde Irlanda. O vienen a atacar porque a juicio de ellos uno no está diciendo la verdad. Si hay algo de lo que he dicho hoy que no sea verdad, díganme y con mucho gusto yo me retracto. Pero díganme y demuéstrenmelo. Porque es que se la pasan de publicación en publicación diciéndome mentiroso y hasta ahorita no han podido mostrar ninguna de las cosas que ellos dicen que son mentiras. A pocas semanas de elecciones departamentales atípicas, este homicidio no solo genera conmoción en la región, sino que refleja las condiciones críticas de seguridad y la fragilidad institucional en zonas históricamente golpeadas por el conflicto. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando estábamos en 2021 y gobernaba el señor Iván Duque, teníamos a un activista, tuitero, multimillonario, capitalista hasta el tuétano, pero dice que no es capitalista para que voten por él los pobres, de apellido Bolívar y de nombre Gustavo, que todos los días se levantaba desde su casa en Miami, posiblemente desde su yate, porque tiene yate, no sé si desde el yate, pero sí desde su casa en Miami, y decía, SOS nos están matando, masacre número tal, este gobierno deja que asesinen a nuestros líderes. En nuestro gobierno no asesinarán a ninguno de nuestros líderes. El año pasado fueron más de 200 asesinatos y más de 70 masacres. Y este año estamos a 8 y ya tenemos la primera. Estamos a 8 y ya tenemos la primera. Y entonces aquí me piden que hable de Pegasus. Los que me siguen todos los días en este programa saben que hablamos de Pegasus mucho. Pero es que lo de Pegasus ya es historia patria. No han podido entender que este es un canal de opinión actual. Y todo lo que hemos hablado hoy ha pasado hoy. El secuestro del yerno de Edmundo González fue hoy. El asesinato del señor Cerón fue el fin de semana, pero pues como ayer fue festivo, este es el primer programa de la semana. ¿Me doy un cara a cara con Levi Rincón? No, yo no soy tan grande como Levi. Sí me lo doy, para mí sería un placer, pero de seguro él no le va a poner cuidado a un simple ciudadano que tiene, si acaso, 10,000 seguidores en Instagram. Mentiras, tengo un poquito más, pero obviamente Levi Rincón lo han hecho llegar a las grandes ligas. Porque claro, lo comparten todos esos personajes que hoy gobiernan y pues como yo no me le arrodillo a ningún político, pues ese no es mi caso. Pero sí, no tengo ningún problema en dar un cara a cara con él
Lo que yo sé es que él no lo da conmigo, pero por eso, porque él creerá que yo no estoy a su nivel. Él se cree premio Nobel y me cree a mi bodeguero. Yo en cambio lo respeto a él y yo de bodeguero no tengo nada. Por eso soy tan pequeño, porque no soy bodeguero. De manera que lo de Cerón es una lástima. Pero aquí lo peor de todo es que con él murió, también asesinaron a un cantante de música popular. Pero lo más triste de todo es que se le metieron a la casa y le dieron bala en la casa. O sea, hay personas que ya no están seguras ni siquiera dentro de su casa. Ni siquiera dentro de su casa. Cosas que en Colombia pasaban con esta frecuencia por allá en los 80s y principios de los 90s. Y de ahí para atrás. Y de ahí para atrás. Porque recordemos que el asesinato de Gaitán fue antes del nacimiento de Petro y de Uribe. Entonces, aquí hay unos que nos quieren vender entre Petro y Uribe como si la historia se hubiera empezado a construir cuando ellos nacieron. No, Colombia estaba vuelto una cloaca desde mucho antes de que ellos nacieran. Mucho antes de que ellos nacieran. Es decir, que Levi es bodeguero, no, al contrario, les digo que respeto mucho a Levi porque está en las grandes ligas. Oiga, pero es que ni siquiera uno, hablando del respeto y la admiración que se tiene por alguien que está al otro lado, logra evitar que se tergiversen las palabras. Todos escucharon que dije, no creo que Levi se dé un cara a cara conmigo porque él a mí me ve como un bodeguero y él se cree premio Nobel. Yo no lo creo premio Nobel, pero en creación de contenido está en las grandes ligas. Porque es que además lo sigo y ha hecho unas entrevistas buenísimas. La entrevista que le hizo a Alejandro Gaviria, por ejemplo, recién empezó el gobierno, fue buenísima. Porque es que una cosa es el Levi que nosotros vemos en los videos cortos de 2 y 3 minutos, boleándole a todo el mundo, y otra cosa es el Levi en el programa de Levi cuando tiene invitados. Entonces, no, 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 ojo, yo no he dicho que Levi sea un bodeguero. Físico impuro, ese sí es un bodeguero. Rosso, ese sí es un bodeguero. Lalis, ni hablar. Bueno, mentiras, ¿verdad que ya son funcionarios de gobierno? Pero volverán a ser bodegueros. Pero Levi Rincón, con todo y las diferencias que yo pueda tener con él, en creación de contenido está en las grandes ligas, muy por encima de donde yo pueda estar en materia de reconocimiento. Y por eso no creo que él se dé un cara a cara conmigo. Luego yo, de bodeguero, no tengo nada. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero no, yo no cumplo con las características de un bodeguero. Primero que todo, porque yo aquí no tengo libreto y no tengo línea editorial. Los bodegueros tienen línea editorial. No habla de las joyas neoliberales, pues obviamente porque no están gobernando, entiendan, esto es un canal de opinión política actual. En mi programa todos los días yo hablé, cuando cogieron a Ciro Ramírez, hablé de Ciro Ramírez. Cuando cogieron a Mario Castaño, hablé de Mario Castaño, pero resulta, pues yo no sé si ustedes sepan, que después del lunes sigue el martes y después el miércoles. El martes hay unas noticias y el miércoles hay otras. Hoy martes estoy hablando de las de hoy y mañana voy a hablar de las de mañana. Entonces, no. Si algún día vuelve a gobernar el contrario a Petro, pues ese día van a ver cómo voy a hablar de esa persona. Pero ojo, no vayan a cometer el error que cometieron en el pasado, que creyeron que yo era petrista porque criticaba a Duque. Nunca. La izquierda, recuerden, ni siquiera para limpiarme. Todos los días trato de cepillarme los dientes con la izquierda, aunque me demore el triple, pero por hacer un ejercicio neuronal. Nada más. De resto, todo con la derecha. Eso sí, yo pues
tengo clarísimo que ni la izquierda es de Petro ni la derecha es del gran colombiano, como le dicen algunos. No, 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 no. Aquí no se defienden apellidos. No se defienden apellidos. Simple. Y a los que me dicen aquí que yo defiendo a los paras y defiendo a los de derecha y defiendo a estos, y, pues muéstrenme el primer video en el que yo haya defendido o le haya hecho publicidad a alguno. Uno solo. Un solo video en el que yo esté defendiendo. Tengo más de 1000 videos. Uno en el que yo esté defendiendo a cualquiera de ellos y entonces van a ver cómo me cambia el discurso. Y cuando yo digo que Levi es de las grandes ligas, estoy diciendo que es de las grandes ligas en creación de contenido. Porque pues es que yo no puedo desconocer esa realidad. Y si está ahí es porque tiene talento para comunicar. Cómo él utilice su talento, eso es problema de él. Yo no me voy a meter a criticar cómo los otros hacen sus cosas. No puedo. No, no me queda. Es poco profesional además. Cada quien en su canal haga lo que quiera, siempre y cuando siga las reglas de la comunidad. No, Jonats, no tengo aspiraciones políticas. Empezando porque no vivo en Colombia y no tengo intereses de volver a Colombia. Esto lo hago simplemente porque yo con mi forma de ser no tengo cuándo trabajar en un medio de comunicación. Entonces me toca simular aquí que tengo un medio de comunicación. Ojalá esto algún día llegue a ser grande. Esperemos. Y si no, pues no, yo tengo mi oficio, que entre otras cosas es un oficio profesional y calificado, el que me da la papita y el que me da de qué vivir. Levi repite desinformación de los zurdos y siembra odio, eso es cierto, pero yo no por eso no puedo desconocer que él es grande. Es que recuerde que Hitler también era grande. Y Petro, con todas las diferencias que le tengo, es grande. Uno no puede, o sea, yo por reconocer lo del otro, no estoy diciendo que estoy con el otro. Ojo con eso. Tengo todas las diferencias, habidas y por haber, con el señor Rincón. Pero de ahí a decir que el tipo es un aparecido, que el tipo esto, que el tipo lo otro, no, no, yo no puedo decir eso. Bueno, muy bien, pero no, no vamos a hablar más de eso. Íbamos en el asesinato al señor Cerón, que lo mataron dentro de su casa, al exalcalde de Mocoa. Ocurre en un contexto electoral sensible, donde el respaldo a ciertos candidatos puede haberlo convertido en blanco de ataques. Un crimen que subraya como el ejercicio político en regiones vulnerables se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Cómo el ejercicio en esta zona se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Este crimen del señor exalcalde nos debe poner a pensar. Primero, pidió protección y no se la dieron. Claro, no se la dieron porque no era de ellos. Porque sí hay muchos como Mancuso que lo tienen que tener muy bien protegido y ese sí tiene toda la protección del mundo. Don Berna. E inclusive otros gestores de paz, antes delincuentes y bandidos, hoy gestores de paz, que tienen toda la protección del Estado. Viva Petro y Mancuso, aunque Mancuso haya querido matar a Petro, que viva. Esa es la hipocresía de estos personajes. Yo solo río. En eso estamos. El señor Cerón pidió protección, no se la dieron. Hoy decimos que descanse en paz. Lo mataron dentro de su casa. Y hay otros cuantos gestores de paz que sí tienen protección. Y el gobierno, calladito. El asesinato de la familia completa la semana pasada. Ya tocó pasar la hoja porque es que como en Colombia matan gente todos los días, uno tiene que seguir noticia tras noticia. Por eso no me pude quedar en Pegasus, porque todos los días hay contenido nuevo.
Entonces dígame yo cómo me voy a quedar en Pegasus o cómo me voy a quedar en La Escombrera cuando hoy nos damos cuenta que mataron al exalcalde. Cuando hoy nos damos cuenta que el gobierno de Venezuela acaba de secuestrar al yerno de Edmundo González y que Petro va a mandar representación a la posesión de Maduro. O sea, ¿de verdad ustedes creen que yo me voy a quedar con Pegasus y me voy a quedar con La Escombrera? Y esta última noticia que les tengo, porque ya con esta termino, esta es la más campeona de todas. Que reine el nepotismo en el gobierno que dijo que el nepotismo se iba a acabar. Cuando Gustavo Bolívar decía que el nepotismo era igual a la corrupción. Porque es que esta no me la van a creer. Pero recuerden que yo siempre les digo, todo lo que yo les diga acá, vayan y búsquenlo. Y si no lo encuentran, me dicen. Porque aquí, en medio de la risa y en medio de los insultos y en medio de la semántica, tratamos de ser serios. Esta la titulé Corrupción y redes políticas. El cuestionado nombramiento en Boyacá. Hay algunos que ya saben de qué estamos hablando. El nombramiento de María Elena Ortiz. Yo sé que por Ortiz ya saben para dónde voy. El nombramiento de María Elena Ortiz como secretaria de Minas de Boyacá, días después de que su hermana Sandra Ortiz fuera encarcelada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ha desatado una ola de críticas que apunta a las profundas redes de poder político y nepotismo en el departamento. El gobernador Carlos Amaya, miembro de la Alianza Verde, ha defendido la designación, pero el contexto genera serios cuestionamientos sobre las prioridades éticas de su administración. No me digan a mí que en Boyacá, un departamento, perdón, con tanta población, no había otra hoja de vida en todo el departamento para poner en la Secretaría de Minas. Y tenían que poner a la hermana de Sandra Ortiz, quien hoy está encarcelada. Pero venga, así no estuviera encarcelada a la hermana de Sandra Ortiz. Es que este es el punto. Los mismos con las mismas. Olvidémonos de que está encarcelada. No, hagamos de cuenta que eso no importa. Porque ahora sí me van a salir a decir que en Colombia los delitos no se heredan. Pero antes sí querían que se heredara. O ni siquiera antes, ahora. Cuando hablan de Vicky Dávila y del clan Géneco, entonces ellos pretenden que como Vicky tiene cierta relación con alguno de los Géneco, entonces Vicky no puede ejercer la política porque tiene ahí cierta relación. Pero cuando hablamos de que la hermana de Sandra Ortiz acaba de ser nombrada como secretaria de Minas, entonces ahí sí no podemos hacer la relación porque los delitos no se heredan. Así como cuando hablamos que Gustavo Petro tiene un hijo confeso, delincuente confeso, y que no pasa nada porque los delitos no se heredan. Y ese es el hijo y el papá es el papá. Pero cuando hablaban de los hijos de Uribe hablaban muy diferente. Por eso es que a mí me encanta que todo esto esté pasando. Mi abuela me decía, mi hijo, mucho cuidado con lo que dice, porque la lengua es muy bien el azote del culo. Entonces aquí vienen y me insultan, pero no dicen nada de lo que yo estoy diciendo. Y recuerden, cuando uno no tiene nada bueno para decir, entonces viene e insulta y ataca para poder desviar el debate. Este gobierno prometió que no iba a haber clientelismo, ni nepotismo, ni amiguismo, ni influencia, ni nada que se parezca. Ah, pero es que Carlos Amaya es el gobernador de Boyacá. No, es el mismo partido. Entonces vamos a hacer aquí un breve resumen. Carlos Ramón González es el jefe del Partido Verde. Partido Verde antes M19.
Recuerden que el M-19 se convierte en el Partido Verde. Carlos Ramón González renuncia a su puesto en el Ejecutivo porque fue nombrado en el escándalo de los carros de La Guajira. Primera escena. Segunda escena. Sandra Ortiz es enviada a la cárcel por el escándalo de los carros de La Guajira. Sandra Ortiz, la que se abrazaba con Gustavo Bolívar, la que hizo campaña por la consulta anticorrupción con Claudia López y la que sale en varias fotos muy bien acompañada con Gustavo Petro. Segunda escena. Tercera escena. Carlos Amaya, quien estuvo en la consulta, en la consulta, ¿cómo era que se llamaba la alianza de Fajardo y Robledo y toda esta gente que fue un fracaso en el 2022? Se me escapó ahorita. Estuvo ahí, le fue muy mal, ahora está de gobernador de Boyacá por el Partido Verde, antes M-19, copartidario con Claudia López, copartidario con Carlos Ramón González, y viene y nombra a María Elena Ortiz, la hermana de Sandra Ortiz, hoy presa por el caso de la unidad de gestión del riesgo. Blanco es, gallina lo pone. Así me digan que me calle, no pierdan su tiempo que no me voy a callar. Lo que a mí me sorprende es que todavía siga esta persona en el directo y llevo aquí como 20 minutos. Es verdad que no se quiere ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito se quiere. Por eso les dije, de todas, esta noticia para mí es la más escandalosa del día. Porque es que aquí, pase lo que pase, va a seguir pasando lo mismo. Hay unos que llegan al poder porque denunciaron hasta el cansancio los 70.000 millones de pesos que se robaron en el gobierno pasado en el Ministerio de las TIC. Oigan pues, entonces llegan al poder porque es que ese gobierno canalla se le robó el internet a los niños, los mismos ladrones de siempre. Y llegan estos que prometieron cambiarlo todo y se le robaron el agua a los niños de La Guajira. Yo no me río porque le roban el agua a los niños de La Guajira. Me río por la incoherencia. 210.000 millones de pesos. Exactamente 3 veces lo que se robaron en el Ministerio de las TIC. Y entonces en los gobiernos anteriores hacían nombramientos así nepotistas y salía Gustavo Bolívar a decir que el nepotismo era igual a la corrupción. Y ahora hay nepotismo y salen a decir que son méritos, como la esposa de Ariel Ávila, como la hermana de Sandra Ortiz. O sea, de verdad en Boyacá nadie más tenía méritos para estar en la Secretaría de Minas. Tenía que ser la esposa, la hermana, perdón, de alguien que ya estuvo en el Ejecutivo y de alguien que además está en la cárcel. Tenía que ser esa. Y por último, ya con esto termino, la entrevista del senador Andrés Guerra al excomandante guerrillero Pablo Catatumbo. No solo ha revivido episodios sombríos del conflicto armado, sino que ha expuesto detalles perturbadores sobre el fallido atentado contra Álvaro Uribe, los nexos de las FARC con figuras políticas y las operaciones clandestinas que definieron una era de violencia en Colombia. Las declaraciones de Catatumbo, lejos de generar reconciliación, reabren heridas que cuestionan la capacidad del país para enfrentar su pasado sin ambigüedades. Un paréntesis aquí, Ortiz no hace parte del pacto histórico, pues yo nunca dije que Ortiz fuera parte del pacto histórico. ¿De dónde saca usted semejante estupidez? ¿Cuándo dije yo, alguien que por favor me diga cuándo dije yo que Ortiz era parte del pacto histórico?
¿Es bruto o se hace? ¿No sabe leer y tampoco sabe escuchar? Les leo esta y con esto terminamos. Explosiva entrevista a Pablo Catatumbo tendrá segunda parte. Las USB de Reyes, Piedad Córdoba y nuevos detalles del atentado Uribe. La entrevista la realizó el senador del Centro Democrático Andrés Guerra. El senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático Andrés Guerra ha dedicado parte de su tiempo a grabar algunas entrevistas con congresistas de todas las vertientes políticas. Sin embargo, la del excombatiente del bloque occidental de las FARC y hoy senador de Comunes, Pablo Catatumbo, quien confesó cómo se orquestó un plan para asesinar al expresidente Álvaro Uribe, levantó roncha en algunos sectores de derecha. Abro comillas. Se recibió a bala, pero con mala puntería, narró el exguerrillero. El atentado dejó 17 personas muertas y 69 más heridas. Abro comillas. Se consiguieron los morteros y dispararon, con tan mala puntería que no pudieron acertar ni uno solo a la casa de Nariño, contó el ex subversivo, hoy guerrillero y defendido por Petro y todos sus amigos. Las declaraciones de Catatumbo no gustaron en el Centro Democrático y algunos dirigentes de la derecha han cuestionado a Guerra, político uribista, por la entrevista con el exguerrillero. Le dije al senador Pablo que publicar estos programas no era fácil ni para él ni para mí, porque el país todavía le falta madurar mucho en la capacidad de dialogar. Este medio conoció que la entrevista tiene una segunda parte y es más explosiva o aguda, a juicio del senador Guerra, porque Pablo Catatumbo entrega nuevos y explosivos detalles del fallido atentado contra el líder de la política de seguridad democrática. Cuenta cómo fue el acercamiento entre las FARC con Juan Manuel Santos y habla de la veracidad de las USB que las fuerzas militares le incautaron al excomandante de las FARC, Raúl Reyes, cuando fue dado de baja el 1 de marzo de 2008 en zona limítrofe con Ecuador, entre otros más espinosos. Catatumbo reconoce la reducción de las FARC durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. Cómo se contactaron con Juan Manuel Santos, también revela el nombre de quienes hicieron los puentes para los diálogos de paz y confiesa que el golpe más duro para esa guerrilla fue la muerte de Raúl Reyes, ocurrida en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador. Abro comillas. Yo le pregunté cuándo vio descompuesto a Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, y me respondió que cuando ocurrió el bombardeo contra Reyes. Hubo silencio y descomposición al interior de la guerrilla porque Reyes era uno de los principales ideólogos de las FARC y tenía en su poder toda la información secreta, añadió Catatumbo. Esta información privilegiada de la entonces guerrilla más grande del país estaba contenida en las USB que le incautaron a Reyes y terminaron poniendo al descubierto, entre otros temas, los presuntos nexos de la ex senadora Piedad Córdoba con las FARC. Catatumbo también da su opinión sobre Córdoba, quien cumplirá un año de fallecida el próximo 21 de enero. Esa sí está descansando bien en paz. Andrés Guerra ya entrevistó a los senadores de J.P. Hernández, David Luna, Isabel Cristina Zuleta, entre otros. Igualmente, está agendada una entrevista con José Félix Lafurí, delegado del gobierno en la negociación de la paz con el ELN. Ahí lo tienen. Esa es la entrevista. Y aquí tenemos a un presidente que osa ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, dizque a denunciar que lo quieren matar. Catatumbo narra con frialdad cómo las FARC planearon y ejecutaron el ataque en 2002, que dejó 17 muertos y 69 heridos. Oiga, y ni siquiera se sonroja. El mismo que en el Congreso de la República está debatiendo y fallando leyes, votando leyes, perdón. Destaca la mala puntería que evitó un impacto directo en la casa de Nariño. ¿Ustedes se imaginan dónde estuviera llegado a la casa de Nariño? Antes de llegar al presidente, ¿cuántas personas hubieran muerto en la casa de Nariño?
Y esto, en vez de aportar verdad, exhibe la arrogancia y la deshumanización con la que actuaban estos guerrilleros que hoy son senadores y hoy nos pretenden dar cátedra de ciencia política y de democracia. Y estos son los señores que la izquierda colombiana defiende. Bueno, la izquierda que le gusta la lucha armada. Porque tenemos otra izquierda que esa misma izquierda gradúa de derecha, que es la izquierda del señor Aurelio Suárez, del señor Jorge Robledo, una izquierda muy respetada. Es así una izquierda muy respetada. No como esta izquierda que le gusta la lucha armada, que es la izquierda de Petro, que estuvo, entre otras cosas, en la lucha armada. Y aquí estamos hablando de los amigos de Petro. Pero no hay nadie de la izquierda hablando de esta entrevista. Y estos son los mismos que hablan de paz. Por eso aquí el objetivo es dar la batalla cultural con hechos, no repitiendo como lora mojada lo que repiten otros creadores de contenido contrarios al gobierno. Ustedes aquí, si hay algo diferente de lo que encuentran aquí, es que todos los días vamos a hablar de cosas distintas. Aquí no repetimos como lora mojada ni lo de allá, ni lo que estamos viendo por aquí de un señor Omar Ahumada, que parece que estuviera copiando y pegando. Los dispositivos incautados tras la muerte de Reyes contenían información que destapó nexos entre las FARC y figuras como la fallecida Piedad Córdoba, evidenciando lazos entre la política y la guerrilla. ¿O es que acaso Piedad Córdoba no estuvo en el Senado cuánto tiempo? Y entonces aquí nos dejamos comer el cuento de que Colombia lo han gobernado los paras mucho tiempo. Si es que los guerrilleros también tenían representación en el Congreso. Y pasaron de tener representación en el Congreso a estar hoy sentados en el Congreso con curul a nombre propio. Hoy el presidente, el secretario del Senado llama lista y el señor Catatumba dice presente, Catatumbo. Hoy el señor secretario del Senado llama lista y la mujer de tiro fijo dice presente, la señora Sandra Ramírez. Entonces pasaron de tener representación en el Congreso como Piedad Córdoba a estar sentados allá en carne propia. Catatumbo reconoce que los gobiernos de Álvaro Uribe representaron el mayor golpe contra las FARC, debilitando a la organización y generando tensiones internas, especialmente tras la muerte de los líderes como Reyes. A diferencia de lo que pasa hoy, que la misma FARC reconoce que en este gobierno se han podido expandir más. La narrativa de Catatumbo, lejos de ser una reflexión sincera sobre los horrores de la guerra, parece justificar las acciones de las FARC y trivializar sus actos de violencia, dejando un mensaje ambiguo sobre la responsabilidad y el arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, así como Petro no se arrepiente de haber estado en el M-19 y de haber hecho todo lo que hicieron. La entrevista, aunque aporta detalles inéditos, refleja la profunda polarización en Colombia, donde los intereses de diálogos con figuras como Catatumbo generan rechazo en sectores que ven en estos acercamientos una legitimación de terrorismo. Y si cualquiera del otro lado se sienta a hablar entonces con los paramilitares, como está pasando hoy, vamos a ver lo mismo al lado opuesto. Porque hay sectores de la izquierda que han criticado que hoy la izquierda se siente a hablar con Mancuso. Es cierto. Así que miren, la conclusión que saco del programa de hoy, se las quiero compartir. Mientras el discurso progresista clama por paz y derechos humanos, figuras vinculadas a escándalos de corrupción y violencia, como Pablo Catatumbo, como Sandra Ortiz,
son defendidas o normalizadas por sectores políticos que supuestamente buscan justicia. Este es el doble estándar que deslegitima cualquier intento real de reconciliación o ética política. Cientos de programas nos quedan desde hoy hasta las próximas elecciones en los que día a día, con hechos, con datos que matan relatos, se les va a ir mostrando cómo el señor Gustavo Petro y su gente engañaron al país para llegar al poder. A diferencia de lo que pasaba antes, que los que votaban a los que antes gobernaron sabían lo que estaban votando. Los que votaron esta vez votaron engañados. Tan engañados que Timochenko le está rogando a Petro que cumpla. Escuche bien, se lo repito. Timochenko le está rogando a Petro que cumpla. Porque él tiene el mandato popular y no está cumpliendo. No es culpa mía. No es culpa mía que Nicolás Petro haya confesado los delitos. No es culpa mía que Armando Benedetti haya confesado las cosas. Tampoco es culpa mía que Laura Sarabia haya mandado a chuzar a su sirvienta, como la llama Clara López. No es culpa mía. Cualquiera de ustedes que dude de la información de la que yo estoy opinando, porque yo no estoy informando, puede ir a consultarla y se van a dar cuenta que ahí está. Si yo fuera periodista, los periodistas no están obligados a revelar la fuente. Así que ustedes no pueden pasar de programa en programa pidiéndole a alguien que comparta las fuentes cuando lo que esa persona está diciendo no es lo que usted quiere oír. Y cuando sí es lo que usted quiere oír, entonces cree ciegamente. Pero como no soy periodista, pero estoy ejerciendo el derecho que tengo a expresarme de manera libre, derecho constitucional, tampoco estoy obligado a revelar las fuentes. Imagínense lo harto que sería el programa si uno dice, cada que dice algo, dice, esta es la fuente. Pues no, pues no. Pero además, yo solamente estoy dando mi opinión sobre algo que pasó. Si usted no tiene un nivel como para identificar la diferencia entre un hecho y una opinión, eso es algo que le debería preocupar a usted y no a mí. Con todo el respeto y el cariño que se merece, se lo digo. Cuando uno emite una opinión, la opinión ni puede ser falsa, ni tiene que ser buena, ni tiene que ser mala. En ciencia política y en derecho se tienen posiciones. Pasa X y yo de X opino Y. X no cambia porque fue lo que pasó. Por ejemplo, se las pongo con algo que a ustedes les da escozor. Las FARC trató de matar a Uribe. El atentado no cambia, como lo confesó Catatumbo. El atentado es X. Yo de X opino que para mí es tan grave que traten de matar a Uribe como que traten de matar a Petro. Hay estúpidos que creen que es más grave que traten de matar a Petro y que Uribe debería estar muerto. No, yo no soy tan hipócrita. Usted puede tener diferencias conmigo en ese sentido y se las respeto. Pero el hecho de que trataron de matar a Uribe no lo va a cambiar nadie. Entonces, si usted no tiene un nivel como para determinar cuál es el hecho y cuál es la opinión, eso es algo que usted debe resolver, no yo. Y en mi programa yo no informo, yo opino. Y pues obviamente para opinar tengo que hablar de hechos, porque pues de algo se tiene que opinar. Entonces hay quienes interpretan el programa como un noticiero o como una información y me dicen, está desinformando. No, yo no estoy desinformando, yo estoy opinando.
Y pues en ciencia política y en derecho se tienen posiciones. Nunca se tiene la verdad o la razón. Por eso ni Petro tiene la razón, ni el otro lado tiene la razón. Hay quienes coinciden con la posición de Petro y hay quienes no coincidimos con la posición de Petro. Lo que no puede uno es soportar sus posiciones en mentiras. Y cierro el programa con lo que empecé. Yo como Carolina Corcho no puedo salir a defender la UPC diciendo la mentira de que en Colombia el gobierno gira más dinero por paciente que en el Reino Unido. Además, porque es una mentira muy evidente. Eso cualquier persona con 4 dedos de frente sabe que es mentira. Y segundo, pues porque esa información en el Reino Unido es pública y cualquiera puede ir a consultarla. Entonces, los que hemos ido a consultarla, nos hemos dado cuenta que en Colombia se asigna 5 veces menos de lo que se asigna por paciente en el Reino Unido. Entonces, Carolina Corcho puede defender el valor de la UPC, el valor del aumento. Ella está en todo su derecho. Lo que no puede es defenderlo con mentiras. Porque entonces ya ahí empezamos a hablar de falacias de argumentación. La ley 100 es un fracaso. Podemos debatir eso. Podemos debatir si la ley 100 es un fracaso o no es un fracaso. Entonces ya, la persona que piensa que la ley 100 es un fracaso puede decir por qué, y la que piensa que no es un fracaso puede decir por qué. Pero ni esa persona va a determinar si es un fracaso ni la otra tampoco, porque volvemos a lo mismo. Se tienen solo posiciones. No se tiene ni la razón ni la verdad. Tan es así que por eso existen los jueces. El abogado tiene la posición del defensor y el otro abogado pues tendrá la posición del demandante. El fiscal entonces hace su intervención y dice por qué la persona debería o no ir a la cárcel. Y solamente el juez, con base en la interpretación de la ley y en la posición del juez lo más imparcial posible, determina si la persona es o no culpable. Si se tuviera la razón y se tuviera la verdad, pues no existirían los jueces. Simple. Entonces, no. Pierde el tiempo aquel que en ciencia política o en derecho crea tener la razón. Luego, las posiciones siempre tienen que partir de hechos. Y ahí es donde tenemos que ir a determinar si un hecho sucedió o no sucedió. ¿Qué es que las EPS son corruptas? Pues eso que lo diga la ley. Eso que lo diga el juez. Aquí no podemos determinar si alguien es o no es corrupto, salvo que haya un fallo judicial. Yo sí soy positivista. Para mí solo el derecho positivo. Y el derecho positivo es aquel que está consignado en la ley, aquel que está ahí escrito en el papel. Para mí solamente existe ese, el que está escrito en el papel. Hay otros que son naturalistas, ¿cierto? Que son los que creen que el derecho debe, además de ser positivo, debe derivarse de la costumbre. Esa es otra posición muy válida. Pero no, yo soy positivista. Y para mí el derecho solamente es aquel que está en la ley, escrito. Y por eso yo solamente creo al fallo del juez, esté o no esté yo de acuerdo con ese fallo. Una cosa es que yo esté o no esté de acuerdo y otra cosa es qué pasó. Petro ha devuelto la dignidad, esa es una posición y seguramente habrá datos para pretender que eso es cierto y hay otros datos para un estudio, otro estudio y habrá otros datos que dicen lo contrario y ahí nos quedamos. John Ramírez, sí, Sandra Ortiz está en prisión, pero pues así como ellos está por allá de vacaciones en una guarnición militar.
porque esa es la prisión para ellos. De manera que no, señores, aquí no defendemos a ninguno. Aquí celebramos el día que Ciro Ramírez cayó y también celebramos el día que Mario Castaño cayó. Pero ojo, el día que los señores Moreno cayeron, también celebramos. Moreno, ellos que son familiares por allá del dictador Rojas Pinilla, el dictador que defiende Petro, porque a Petro le encanta defender dictadores, porque parece que para Petro hay dictadores buenos y dictadores malos. Entonces el señor Franco en España era un dictador malo y el fascismo español, pero hay otros dictadores como Nicolás Maduro, como Rojas Pinilla, que eran dictadores buenos. Volvemos a lo mismo de las posiciones. Para mí ningún dictador es bueno, ni el de derecha ni el de izquierda. Punto. No tengo nada más que decir. Pero pues hay algunos presidentes que defienden dictadorcillos. Y esto pasa también a la derecha. Y hay presidentes de derecha que defienden dictadores de derecha. De manera que con eso terminamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana con las noticias de mañana. Mañana no me pidan que hablemos de Pegasus, salvo que mañana tengamos actualidad de Pegasus. Tampoco de la escombrera, salvo que haya novedades con la escombrera. Mañana hablaremos de las noticias de mañana. Ni siquiera sé yo qué va a pasar mañana, entonces no les puedo decir de qué hablaremos mañana.